Muy bien. Muchas gracias. Ok. Entonces empezamos, ¿verdad? Sí, por favor, maestro. Ok. Bueno, jóvenes, la idea de esto es tratarles de explicar qué es la innovación en un país que por definición es innovador. Algunos de ustedes han visto estos ejemplos de innovación a lo largo del país, ¿no? Un timbre para avisar la bajada en el camión, el infaltable dispositivo para detener tacos, cómo retener un perro, que le gusta pasear. ¿Sí? Todas estas cosas son ejemplos de innovación tradicionalmente mexicanos, por creativos, por ocurrentes. ¿Sí? También nos da mucho por sufrir el síndrome de quiero un iPhone nuevo, quiero un equipo diferente, siempre quiero algo nuevo. Por ejemplo, una televisión. Ahorita hay televisiones de 8K, ¿sí? Con quién sabe cuántas versiones y diferencias y mejoras en la imagen. Y es muy interesante lo que te venden porque te dicen, vas a tener quién sabe cuántos millones de píxeles y vas a tener quién sabe cuántos millones de actualizaciones y hertz en tu pantalla, cuando la verdad lo que te venden es un equipo que sí tiene 8 millones de píxeles, pero que recibe programas en estas velocidades. Estos 24 o 30 Hz significan 24 o 30 imágenes por segundo. Te presumen que los 8K van a funcionar a 120 fotos por segundo, cuando los programas siguen entran a 30, a 60, ¿sí? A 30 o a 60 Hz el máximo. Todo lo que te conectes por Netflix y todo eso va a llegar en estas velocidades. ¿Y qué es lo que hace la pantalla para decirte esto ahí tiene una mejor resolución? Pues para no tener 60 y decirte que tengo 120, pues lo que hacen es, te presentan una foto, la que es el fotograma y la otra en negro. La que es el siguiente fotograma y otra en negro. Entonces, te están presentando 120 fotos por minuto, pero la mitad son negras. Y tú solo percibes, pues a partir de 24 el cine ya funcionaba, ¿no? Entonces, hay innovaciones que no necesariamente son lícitas, ¿verdad? Luego, les voy a platicar un poquito de historia. Hay un concepto que se llama agricultura de conservación y que tiene que ver con no utilizar maquinaria o no ser agresivos con el suelo. ¿Sí? Teóricamente, aquí si te fijas en un diccionario, dicen, esto tiene su origen en Estados Unidos y España, y te hacen todo el show y la FAO te lo promueve porque es muy necesario y es una manera de cultivar en la que preservas el suelo como un organismo vivo. Y se fijan, aquí dice, tiene su origen en Estados Unidos. Fíjense lo que dice aquí, desde 1976, la agricultura de conservación se practica en muchas hectáreas, ¿no? Pero fíjense lo que pasa en México. Este aparatejo se llama COA, ¿sí? Y es un elemento básico de la labranza de conservación. En el Códice Florentino está registrado y en todas estas lenguas hay una palabra para definirlo. Huixtli, Tarecua, Sami, Chanat o Codo. Todos esos pueblos indígenas tienen una palabra para identificar una herramienta que se usaba, quién sabe hace desde cuánto tiempo. Casi desde los tiempos en que empezaron los egipcios con el arado. Pero dice la FAO, dice mucha gente que por ahí de 1976. Estos son los problemas que hay con la innovación. ¿Ven? Vamos a ver si logro que se remonten a cuando estaban jovencitos, todavía más, cuando eran niños. Si se les ocurría ir y decir, vamos a jugar a ser astronautas y vamos a ir al espacio. ¿Cuál era el argumento? Primero era vamos porque es en bola. Casi nadie dice voy a ir al espacio y cuando está jugando solito. Vas, juegas en bola, hacías tus naves, tus maletas. Te valía un pepino cómo ibas a llegar, qué es lo que ibas a decir. No sabías qué ibas a hacer allá, pero el chiste era vamos a ir al espacio. Y no sabías si llegabas o no, pero podías pasar todo el día jugando. Bueno, esto es antes de los teléfonos celulares, ¿no? Sí. Y entonces cuando eres niño, nadie te dio instrucciones, ¿sí? No tenías límites,
para decir, puedo hacer que, si te prestaban un cartón, era divertidísimo el cartón, si tenías papel, era el papel, con lo que tuvieras jugabas. ¿Y estabas motivado? Pues sí, porque estabas jugando todo el día. Y si por alguna razón durante el juego resulta que no estabas en el espacio al final del viaje, nadie se reía de ti, nadie te señalaba con el dedo y nadie te decía, ya les estoy diciendo que nunca van a salir para que sigan haciendo tarugadas. A lo mejor eso les suena conocido. ¿Sí? ¿Qué pasó desde esa época en la que podíamos construir y estar trabajando en ir al espacio con los elementos que tuviéramos a la mano? Pues que de repente crecimos. ¿Y qué le pasó a lo que cuando crecemos, qué nos pasa? Pues la maldita madurez nos alcanza, ¿no? ¿Cómo sabes que un niño dejó de ser niño? Pregúntale a un niño de 2 años que dibuje un pájaro y puede hacer una cosa espectacular, con alas y un montón de cosas. Y ya cuando llega a la secundaria, dile a alguien, dibuja un pájaro y hace 2 rayitas, así como para decir, ahí está tu pájaro desde lejos. ¿Sí? Abandonamos el factor sorpresa y perdemos la capacidad de asombrarnos. Y eso es como que muy triste. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común todas las biografías de estos señores? Tomás Alva Edison, Jeff Bezos, Steve Jobs, Jack Ma y Elon Musk. ¿Qué tienen en común? En ninguna parte del libro, en ningún lugar está escrito que envejecieron. Se siguen portando como niños y se siguen haciendo unas travesuras espantosas. Toda su vida se la pasaron haciendo tonterías y en algunos casos, pues dinero. ¿Sí? Esto es un factor importantísimo cuando queremos hablar de innovación. ¿Vale? Vamos a empezar a hablar un poquito de innovación. ¿Sí? Hay un doctor que se apellida Schwab, ¿sí? Y que nos habla tiene un libro que habla de la cuarta revolución industrial, ¿sí? Que no le vamos a seguir por ahí porque luego podríamos tener broncas con los nombres que estamos usando en este país. Entonces, pero el Klaus Schwab dice que los cambios que estamos viendo en este momento en el mundo son los más grandes, es algo que nunca habíamos visto en términos de rapidez y alcance. Y hay otra chamaca que se apellida Moss, ¿sí? Que nos dice que se puso a investigar por qué ahorita estos tiempos son los tiempos de mayor innovación. Ella le llama, no es una ola, sino es un tsunami. Ella basa la innovación en 3 problemas o 3 condiciones que tenemos hoy que no existían antes en la historia. La demografía, la tecnología digital y la magnitud de la recesión económica del 2008. Espero que algunos de ustedes ya hayan nacido en 2008. ¿Vale? ¿Cómo hablamos eso? ¿Cuál es el problema de la demografía? Hay muchas mujeres ingresando a la fuente laboral, hay mucha gente migrando entre países y mucha gente migrando del campo a la ciudad. La clase media crece y la población envejece. Y una cosa importante, la población que vive en la base de la pirámide exige participar de forma más activa en las actividades económicas. ¿Sí? Ya quedaron hartos de estar de espectadores de su desarrollo y ahora quieren ser protagonistas. Esto es importante en la demografía. ¿Qué otro factor? La tecnología digital. Todos ustedes, pues hoy estamos viendo una plática en un modo omnipresente. Yo estoy en Guadalajara, no sé dónde andan ustedes, ¿sí? Pero Internet es el factor. ¿Sí? La interconectividad es global, la movilidad es posible y el poder y la velocidad de la computación pues ha crecido de tal manera que ahora tenemos Internet de las cosas, inteligencia artificial, administración de Big Data, análisis predictivos, cuanta cosa quieran, gusten y manden. ¿Eso basado en qué? En la tecnología digital. ¿Y cuál es el tercer factor? La recesión económica del 2008. ¿Qué pasó? El mundo se fue al caramba en septiembre de 2008. ¿Por qué? Porque hubo gente que dijo, puedo ganar dinero sin importarme la gente. Y se les salió de las manos. ¿Sí? Grandes empresas tuvieron que vender o cerrar sus negocios negocios enteros. Otras tuvieron que revisar sus modelos. Los emprendedores pequeñitos fueron los que más rápido se pudieron adaptar, pero las empresas grandotas sufrieron para adaptarse por el tamaño. ¿Sí? Muchos países tienen una deuda que nunca habían tenido. Y lo más grave, las personas perdían sus empleos de un día para otro y no tenían esperanza de recuperarlo. Y aparece algo muy sintomático, el populismo, entendido como apelar a grupos con privilegios socioeconómicos muy limitados, ¿sí? Para obtener poder, ¿sí? Ese populismo está tomando al mundo por sorpresa.
El Salvador, la semana pasada acaba de haber elecciones y el tipo acaba de conseguir el Congreso, entonces pues hay ahí unos comportamientos ominosos. No sé si fue el domingo o va a ser, perdón, ahí ya me perdí. ¿Sí? Entonces, un gran número de la población mundial, muchos han decidido que el sistema económico debe ser desafiado. Y hace un mes, ¿cuál era el desafío de moda? Pues el problema que hubo con Robin Hood y la intervención de los millennials o de los exennials en GameStop y AMC. Hicieron tronar a fondos de inversión que tenían posiciones en corto y que según ellos eran sólidos. Fue exactamente el reclamo del 2008. No es posible que ganes dinero con el fallo de otros. Entonces, hay millones de personas que hoy pueden participar. Eso es lo que está provocando esta ola de innovación. ¿Sí? Entonces, el asunto es de quién estamos hablando. La innovación de quién se trata, de nosotros, de mí. Y es la capacidad que tengas de hacerte una pregunta correcta. ¿Sí? Hay preguntones famosos. Platón dijo, pues, ¿cuál es el orden político correcto? Newton dijo, ¿por qué las cosas se caen? Maxwell dijo, pues, ¿por qué el calor se mueve de lo caliente a lo frío y no de lo frío al calor? ¿Sí? Y el joven de Elon Musk dijo, ¿por qué es tan caro lanzar un satélite? Y ayer y anteayer anda feliz de la vida lanzando cohetes y recogiéndolos y aplaudiendo porque explotan y cuanta cosa. ¿Sí? Es la capacidad de que yo me haga la pregunta correcta. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados o queremos o podemos trabajar o analizar el mundo o verlo de diferentes formas. ¿Sí? Le hemos llamado a naturaleza, ambiente, biotopo, ecosistemas, sistema socioecológico acoplado. ¿Sí? Pero cada uno de estos términos, cuando tú ves la realidad natural, ¿sí? Cuando sales al campo y ves esa realidad, se refieren a un mismo fenómeno natural. ¿Sí? Pero según el concepto tienes una carga filosófica distinta. Entonces, desde la perspectiva de la teoría de sistemas, la realidad que estamos nosotros trabajando cuando vivimos o cuando tenemos un proceso en el campo, nos gusta mucho llamarles socioecosistema, porque es una realidad humano, biológica y físico-química. Hay piedras, hay plantas y hay animales y hay personas. Y es inseparable. Entonces el concepto no es ecosistema, ni siquiera sistema, es socioecosistema. Y esto es muy importante que yo se los pueda trasladar porque es la base de todo este argumento de plática, ¿no? Piensen ahorita ustedes cuáles son los problemas ambientales más importantes que identifican ustedes. ¿Sí? Piensen, ustedes piensen. Y díganme qué personas son las más vulnerables a esos problemas. El caso que ustedes quieran. Y a partir de ahí me van a poder decir cuál es la escala a la que se dan esos problemas, a qué nivel se dan esos problemas y qué ámbito abarcan esos problemas. ¿Verdad? El problema que ustedes quieran, piénsenlo así. Voy a tratar de guiar. ¿Sí? Aquí hay un problema. La Amazonía se está deforestando, se la están quemando, bebiendo, pelando, la están destruyendo. Los glaciares que se desintegran, ¿sí? Hambre en Yemen, ¿sí? ¿Qué problema quieres? Hay de estos y hay muchos, ¿sí? Hay lagos muertos por efectos de lluvia ácida, nitratos de agua en los pozos, nitratos en el agua de los pozos, asolve de lagos y presas, extinción, cambios climáticos, ozono, etcétera. Todo eso son problemas que vemos todos los días. Pero también hay otro problema muy simpático y muy grave. ¿Qué es esto? Unos animalitos que hacen una película y que dialogan y viven como personas. ¿Sí? Animales personificados. Perros que viven como hijos. Perros que viven como hijos. Y casas para perros que viven como hijos. Entonces estamos en una época en la que los animales pueden tomar roles o capacidades o se les asigna valor de personas. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Personas viviendo como animales. Gente en pobreza, violencia, esclavitud y muerte. Son los dos lados de la misma. Personas viviendo como animales y animales
asumiendo roles como personas. Eso es la realidad en la que estamos hoy. Y es una realidad muy cerquita, muy cercana. Les voy a platicar un poquito el problema que tenemos cuando trabajamos en el campo. Imagínense que ustedes ven que esto fuera el patio trasero de su casa. Entonces dicen, pasto, luz, ¿qué puedo poner? Pues vacas. ¿Sí? Pues puedo poner una vaca. Puedo poner 2 vacas, puedo poner 3 vacas. Y entonces aquí empiezo, como fui al Tecnológico del Valle de Morelia, pues tengo un impulso emprendedor sustancial, pues voy a analizar mi proceso, ¿no? Entonces, mi premisa número 1, siempre que traigo una vaca, queda pasto sin consumir, ¿no? Entonces, puedo traer otra vaca. Mi premisa número 3, si traigo otra vaca, tendré mayor rentabilidad individual, porque en un viaje traigo 2 vacas, pero las 2 vacas me dan la leche suficiente con el mismo pasto que no es mío, pero no me cuesta. ¿Cuál es el problema? Yo puedo seguir trayendo vacas, al cabo el pasto es de todos, pero la ganancia es mía. ¿Verdad que sí? Se fijan, puse premisa número 1 y premisa número 3. La abreviatura de la premisa 2 es el problema central en el que estamos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo voy a, cada vez que quiero meter una vaca más, la ganancia es mía. ¿Y qué pasa con eso? Pues tenemos un problema. Aquí tengo la producción de leche y el número de vacas pastando. Y aquí está mi rendimiento de leche de mi producción, ¿sí? De vacas pastando. Y aquí tengo la rentabilidad. ¿Cuál es el número máximo de vacas que puede tolerar esa pradera? Pues es un número en el que a partir de ahí, esta distancia de aquí, es la distancia máxima o el punto máximo en el que ese pasto puede tolerar el número de vacas con la superficie de pasto para que la ganancia sea mayor. A partir de ahí, cada vez que metes una vaca adicional, el rendimiento empieza a ser menor y menor y menor. Y va a llegar un momento en que el punto está ¿en dónde? Acá. ¿Y este punto qué significa? Que llevaste tantas vacas y estás ganando tanto que te cuesta lo mismo que ganaste. Este es el punto de que no ganas ni pierdes. Polo Polo diría ni frío ni calor. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay un punto de saturación en los ecosistemas. Y ese punto de saturación nos lleva a un problemón. Y el problema es este. No hay vaca, no hay pasto, no hay procesiones. Entonces, ¿cuál es el problema? Es una tragedia y la gente está acostumbrada a ver esto como tragedia y se usa mucho y hay gobiernos que les encanta estas historias. Cada hombre se encuentra atrapado en un sistema que lo impulsa a aumentar su ganado sin límite. Entonces, ¿y los hombres qué es lo que pasa? Se precipitan hacia el abismo persiguiendo cada uno su propio interés, porque somos libres y somos empresarios. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es una tragedia. Harding es el que hizo esto y no me cae muy bien porque ahorita van a ver por qué. Porque tiene un error en su manera de ver el mundo. ¿Sí? Él dice que no hay alternativa para los ecosistemas, para la gente que vive en el campo. Dice, no puedes sobrevivir porque siempre va a haber un interés individual y eso es erróneo. Entonces, ¿cómo es que una estrategia individual produce resultados irracionales? Tú traer una vaca y traer una vaca adicional es una estrategia individual exitosa, vas a ganar más. Pero ¿cuál es el resultado? La muerte. ¿Sí? Pues entonces es una paradoja. Porque si traigo más vacas, gano más, pero si traigo más vacas, me muero. Entonces, ¿dónde está el problema? Es una paradoja. ¿Vale? ¿Cuál es un ejemplo de una paradoja? Que alguien de Cuautitlán te diga, todos los de Cuautitlán son mentirosos. Entonces, ¿lo que te dijo es cierto o falso? Eso es una paradoja. Entonces, cuando tenemos ese enfoque de Harding, del drama y de la tragedia, y tenemos este enfoque malthusiano que los alimentos se crecen en producción aritmética y la población en progresión geométrica, exponencial, dirían los ingenieros, pues tenemos un problemón, ¿sí? Nunca nos va a alcanzar y va a llegar un momento en que hicieron hasta una película, ¿no? Cuando el destino nos alcance y de los
personas de más de 40 años, hacíamos unas galletitas para comer y mantener a los que venían antes de llegar a los 40. La deben de ver esa película. Entonces, ¿por qué en los animales no pasa esto? Los animales tienen un sistema que se llama limitado para su reproducción. Los hombres no tenemos, los humanos no tenemos este mecanismo. ¿Sí? Un ave pone determinado número de huevos, nada más, no pone más. ¿Sí? Si nosotros nos diera por poner límites a la natalidad humana, pues de inmediato Hitler empieza a aplaudirnos, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar si yo digo, a partir de hoy solo podemos tener un hijo? Y ahí tienen el ejemplo de China. China les dijo a sus habitantes, solo un hijo. Entonces, pues hay gente, incluso en China, que no les gusta hacer caso nunca. ¿Y entonces qué va a pasar? Darwin dijo que la supervivencia es la del más apto, ¿no? Entonces, en un ambiente donde yo digo que no podemos tener más hijos, el que no haga caso va a tener más hijos. Y ese que tiene más hijos es el que va a sobrevivir. Y entonces, ¿quién se extingue primero? Pues el obediente, ¿sí? Y entonces, pues, ¿qué va? Según Darwin, el proceso de selección se va a ir sobre el egoísta, ¿sí? Y tú, al ser consciente de todo eso y tener solo un hijo, te vas a morir. ¿Se fijan cómo está el problema? Se pone un poco complejo, ¿sí? Nomás como referencia, Harding, el que propuso esta teoría, se suicidaron en el 2003 porque pues ya estamos viejitos y para que dejarles la casa a nuestros nietos. Y dijeron, nos vemos mañana, y al día siguiente se presentaron su óbito de manera voluntaria. ¿Vale? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Sí? Todos los modelos que hablan así de tragedias, de dramas, de futuro oscuro, tienen un problema común. Nada más uno. Nunca falta un gorrón. Tuve que ponerle gorrón porque esto va a estar grabado y es una escuela decente. Entonces no puedo poner la palabrota que habla más o menos de carecer de progenitor en primer grado, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Cuando una persona no puede ser excluida de los beneficios, está motivada a no contribuir en el esfuerzo común. El que trabajó en el equipo, pero no mandó ni siquiera la investigación de Wikipedia que pidió, pero le dan la calificación de todos. Entonces, cuando siempre es el mismo gorro, pues los demás dicen, pues ya para qué trabajamos, si de todos modos le van a calificar. Eso es un gorro. ¿Sí? Y entonces, esa tentación de beneficiarse del trabajo ajeno es el que domina el proceso de decisión. ¿Y qué acaba pasando? Uno es el necio que siempre anda trabajando y arrastra el rendimiento para todos. ¿Vale? Ahora, lleven este ejemplo de la escuela a un sistema de producción que les gusta: maíz, aguacate, pollos, vacas, lo que quieran. ¿Sí? Pasan en todo el mundo. No es una idiosincrasia mexicana. Pasa en todos lados. ¿Sí? ¿Por qué son peligrosos? Porque es el alimento metafórico para una política. ¿Sí? Se asumen como inmutables esas restricciones. ¿Sí? Y tú oyes los discursos, ¿no? Nuestros hermanos del campo viven indefensos, atrapados en un proceso inexorable de destrucción de sus propios recursos. Por eso, con los créditos a la palabra, nosotros, los administradores o redentores, como le quieran llamar, siguiendo los lineamientos de nuestro partido, el PUP, que sí existe, y para evitar el desastre debemos ejercer una hegemonía efectiva sobre ellos. ¿Y qué es lo que acabas teniendo? Clientes. Entonces, yo te resuelvo desde el punto de vista central, tú solito no puedes, yo te llevo. Y entonces, ¿a qué lleva esto? A que aparece una autoridad central y esa autoridad empieza a regular, y al hacer esa regulación y acceder a la información, te dice quién es el que puede o no tener cosas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La corrupción. Alguien tiene mucho y alguien acaba sin tener, pero el que tiene mucho dice que no tiene porque es del pueblo. ¿Sí se fijan el peligro? Entonces, esto es para que se relajen, son jóvenes, la cosa está bonita. Descansen, sí hay un futuro bonito. Espero que ya se hayan dado cuenta qué tan caro o qué tan barato es trabajar solo. Cuando tú trabajas solo, tienes problemas. ¿Sí? ¿Cuánto te cuesta pelearte frecuentemente de tú a tú con alguien que es más eficiente que tú, más grande que tú, que tiene información de calidad? ¿Sí? Cuando tú estás solo, ¿cuánto costo es este? Mucho, es muy alto. ¿Cuánto te cuesta decir la verdad? Y que te crean, tienes que tener certificados, tienes que tener auditorías, tienes que tener un montón de cosas para probar que dices la verdad.
Y el asunto, ¿cuánto te cuesta decir mentiras y que te las crean también? Fíjense dónde está la empresa agroindustrial. Todo el problemón que tenemos. ¿Vas a trabajar solo o vas a trabajar en equipo? ¿Sí? Entonces, tus sistemas de manejo. A ver, jóvenes que están en las escuelas, que están acostumbrados a tener información en la palma de su mano. Los datos que tienes se traducen en información, entendido información como los datos con significado, ¿sí? ¿Sí traduces tus datos en información o siempre te vas al método Vilchis, ¿sí? Al Vilchilazo. ¿Me explico? Entonces, hay un acomodo, incluso está en verdecito porque es eso, hay un acomodo positivo que se llama integración vertical. Integración vertical es el secreto para sobrevivir a ese impulso de morirse cuando trabajas solo. ¿Qué significa? Que una empresa empieza a meter a su proceso cosas que antes le dejaba a otra empresa. Yo compraba comida, en vez de comprar comida, ahora le digo al del restaurante, vete y trabaja conmigo. Y el del restaurante, antes de ir a comprar los pollos, pues ya pone su corralito de pollos. Esa integración hacia adelante se llama integración vertical. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo hacen las empresas? ¿Cuál es el aliciente? Pues nada más para reducir costos, para generar economías de escala, para asegurar continuidad y suministro y calidad de productos, para tener mayor capacidad de negociación. ¿Por qué el aguacate es tan importante en México y por qué ha logrado tener ese valor? Porque hay una asociación que nos representa y es una asociación que es un adversario digno y poderoso hacia los impulsos del mercado. Entonces, gracias a eso es que Michoacán tiene ese valor capturado en el aguacate. ¿Sí? Pero véanlo en el mango, en los pobres señores productores de mango, muchas veces toda su producción la tienen que tirar porque les sale más caro cortarlo por el precio final que dejarlo en el árbol. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué lo hacen? Tener mejor planeación, enfocarse para generar valor, mayor eficiencia, capacidad de fijar precios. ¿Cuántos negocios conocen ustedes que puedan fijar precios? Si están en la escuela ya les tuvieron que haber enseñado Michael Porter y sus estrategias de ventajas comparativas y competitivas, ¿no? Si te peleas por precio, te vas a morir. Tienes que buscar diferenciación o tienes que buscar calidad, creo. Ya se me fue la... ¿Era diferenciación? Era eficiencia en costos y precio. Esas son las tres. Entonces, y aquí te estoy diciendo que si te asocias, tienes capacidad para fijar los precios y ejercer control sobre los mismos. No dependes tanto del mercado. Entonces, este chamaco creo que lo conocen, ¿sí? Se llama Mark Zuckerberg y él hizo una aplicación, ¿verdad? Lo que hizo que él, ¿qué fue? ¿Fue un invento o fue una innovación? ¿Sí? No fue un invento, desde mi punto de vista. Es una innovación. ¿Por qué? Porque lo único que hizo fue copiar un modelo que ya existía en las empresas agroindustriales. Y va mi alegato. ¿Sí? La cadena de suministros es un sistema de redes. Y es un complejo sistema adaptativo de redes. Ahí les va. Es una red social, tal cual. ¿Sí? Una red social, ¿cómo se define una red social? Es un conjunto de vínculos entre un grupo definido de personas. ¿Sí? Pero ¿qué propiedad adicional tienen? En que las características de esos vínculos, cuando los ves como un conjunto, pueden ser usados para explicar la conducta de las personas. Por eso les llegan a todos sus amigos que tienen dados de alta en la red social que quieran, los mismos anuncios, el mismo tema, todos están de acuerdo en un tema, todos son verdes, todos son azules, todos son fifís, todos son chayos. ¿Por qué? Porque el vínculo que entiende este modelo es la cantidad de información que se comparte. Se vuelve en un modelo estadístico. Revisando la cantidad y la calidad de la información que compartes, yo puedo inferir qué tan relacionado o no estás con esa persona. Y a partir de ahí lo monetizo. Porque si le gustó a fulano, le gusta al otro. ¿Sí? Y eso es una red social. Un grupo de personas que las puedo explicar por la calidad de información que comparten. Y la cadena de suministros es eso. Yo hoy para vender una caja de aguacate tengo que poder demostrar que la huerta donde la corté, en las que la corté tal día del árbol fulano fue procesada de tal manera, no tiene agroquímicos tales, lo empaqué tal día, le puse tales productos y puedo identificar cada bola
de cada huerta y sus orígenes. Y eso cuesta un montón, ¿vale? Entonces, eso es una red social, ¿verdad que sí? Esa es la que todo el mundo trae. Aquí vamos a empezar a ver qué tan antiguos o qué tan jovencitos somos, ¿no? Son redes sociales las que muchos de ustedes, esta ya muchos de ustedes no la usan. ¿Sí? Esta tampoco. Esta ya un poquito más moderna, pero hay una interesantísima. ¿Cómo me gustaría estar ahorita en una asamblea real, ¿no? Para que preguntarles quién de los que están en esta clase o en esta asamblea tiene esta aplicación en su teléfono celular. La mitad no van a saber ni de qué estamos hablando, ¿sí? Pero ahí van a empezar a ver la edad y la manera de ver el mundo, ¿verdad que sí? Entonces, este jueguito que fue todo un hallazgo no es ni siquiera tampoco el mayor, la última red social, ¿sí? Muchos de ustedes conocen este tipo, les gustan los juegos, ¿verdad? Los videojuegos, ¿verdad? Entonces, Discord, ¿qué fue lo que hizo? Por accidente, un tipo que le gustaba mucho jugar y que le gustaba platicar cómo estaba jugando y empezaron a desarrollar, por accidente se dieron cuenta que podían tener no solo el juego común en la computadora, sino podían hablar, decir tarugadas. Entonces le meten, no sé cuántos de ustedes estén en esa red, pero espero que más de alguno, por la edad les toca. ¿Sí? Yo estoy apenas aprendiendo estas tarugadas y porque tengo hijos que les da por ilustrar a su anciano padre. Pero esto es muy divertido porque hay robots que te permiten hacer cosas padrísimas y juegas mucho y te diviertes. ¿Sí? Y ahí el robot te ayuda a hacer estas tarugadas, ¿no? Donald Trump me conoce, si en real Donald Trump dice, pues háganle caso a este gallo. ¿Sí? Fíjense qué tarugadas es uno capaz de hacer. ¿Por qué? Por las cosas que están haciendo unos chavitos que por accidente se dieron cuenta que en vez de estar cada quien en la sala de su casa jugando, pues te metes a esta madre y todo, perdón, a este sistema y es como si todos estuvieran en la misma sala porque todos se oyen, todos gritan, todos. Entonces, la sala es la salota de la casa, por ejemplo. Entonces, imagínate que tienes un grupo de empresas completamente diferentes de sus orígenes, pero que asumen como valiosos relaciones comerciales. ¿Basados en qué? Confianza, compromiso e intercambio de información verdadera. ¿Cuántas empresas conocen ustedes que intercambien información verdadera y que trabajen una con otra con confianza y compromiso? Eso está canijo. Y mucha gente preserva, y no, la información es mío, y derechos de acuerdos de confidencialidad. Pero si no trabajas integrado verticalmente en el sector, por lo menos en el sector, tienes problemas de subsistencia. ¿Sí? Para poder hacer esto, ¿qué es lo que quieres? Necesitas una excelente comprensión de la problemática y una perfecta claridad de metas. Tienes que saber dónde estás parado y a dónde vas. ¿Sí? Y en México tenemos muchos refranes. ¿Sí? Entonces, uno de ellos es, de los que hacen y luego piensan, pues están llenas las cárceles. ¿Sí? Cuando tú quieres ver la realidad, pues la realidad se construye de manera independiente del sujeto. ¿Sí? Entonces, cuando tú quieres revisar el ecosistema, o cuando tú quieres revisar todo el proceso, la realidad, pues tienes un enfoque físico. ¿Sí? Entonces, los fenómenos tienen una aproximación física. Hay un fenómeno que se llama vibración, hay otro que se llama radiación, hay otro que se llama gravedad. Esos son los enfoques físicos. Tienes enfoques biofísicos. Las vibraciones se traducen en sonido, la radiación se produce en una imagen, la gravedad, vértigo, ¿sí? El aire, viento. Pero tienes un enfoque humano biofísico. La vibración que se convirtió en sonido, cuando ya le pones tu enfoque o tu manera de verlo como persona, pues ya es música. ¿Sí? Un enlace químico que me genera una proteína animal puede ser una hamburguesa. La radiación puede ser un cuadro, el guión puede ser un fertilizante y el vértigo pues lo puedes sentir en una montaña rusa. Fíjense cómo el mismo fenómeno, dependiendo de cómo construyas o analices, empieza a tener enfoques completamente diversos. ¿Sí? Entonces, empezamos a hablar de innovación. ¿Qué es innovación? Es un cambio que introduce novedades, ¿sí? Y una invención no es aún una innovación, ¿sí? Hasta que la implementa se vuelve innovación. ¿Sí? Es creación o modificación de producto. Estos son
definiciones. Tengo que correrle porque me va a agarrar aquí la guillotina. ¿Vale? Entonces, vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué es innovar? ¿Quién innova? ¿Para qué? ¿Y cómo se innova? Pero ni modo, tenemos que regresar a Aristóteles. Aristóteles nos enseñó a analizar las causas y entendiendo las causas podemos entender mejor los fenómenos. Causa material es de qué está hecho el objeto. Causa final, ¿cuál es el propósito? Causa formal es la forma de la materia o el orden de sus partículas y la causa eficiente, ¿quién lo hizo? Entonces regresemos a la innovación. ¿Quién innova? Los componentes del socioecosistema. O sea, esa es la causa material. ¿Para qué se innova? Para construir la verdad, en la verdad. Fíjense, para construir en la verdad, que esa es mi causa final. ¿Qué es innovar entonces? Es agregar información al socioecosistema. Agregar información al socioecosistema. ¿Y cómo se innova? Pues muy simple, participando en la transformación de la realidad. O sea, el creador es el que participa. Y entonces, crear productos, mercados, ideas, frases, métodos, vías de distribución, servicios, prácticas, procesos, conceptos, etc. Crear. ¿Vale? Eso es innovar. Entonces, ¿cuál es el problema con la realidad? ¿Esto qué es? Lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto. Todos son lo mismo. Un toro. De diferentes maneras y formas. ¿Sí? Tenemos aquí hasta nuestro torito. Todo el conocimiento, jóvenes, es subjetivo. Pero la objetividad, ¿cómo la logras? Cuando compartes tus posturas subjetivas mediante la intersubjetividad. Esto luego ya podrán echarse algunas horas de discusión con este show. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos que el enfoque transversal es diferente al transdisciplinario. ¿Sí? Casi siempre muchos modelos educativos, ¿sí?, se basan en los enfoques transversales, trabajando con diferentes sectores de la sociedad. Pero el enfoque transdisciplinario, que es hacia donde esperaríamos que fueran todos los modelos educativos, es trabajar con diferentes fuentes del conocimiento. ¿Sí? El primero es para el desarrollo. El enfoque transversal es para desarrollar, pero el enfoque transdisciplinario es conocimiento. ¿Sí? Estás hablando de conocimiento, no de desarrollo. ¿Sí? Entonces, ya vimos que hay que trabajar en equipo, ya estamos viendo aquí que el trabajo debe ser transversal, ya estamos viendo que debemos estar integrados verticalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es el socioecosistema? ¿Sí? Sistema son estos, ecosistema son los participantes, los miembros, el individuo, ¿sí? Pero el sociosistema, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué, quién o con quiénes? Pues es el componente, el participante, el sujeto. ¿Hacia dónde? Puedes tener dirección, función o sentido. ¿Sí? ¿Con qué guía? Con la ley natural o con una secuencia genética o con un guión o con una partitura. ¿Y por cuál vía? Mediante energías, fuerzas, procesos, dinámicas, motores, lo que gustes y mandes. Fíjense el concepto socioecosistema, es todo y todos. ¿Vale? Entonces, ¿para qué es que innovamos? ¿Sí? Les va. ¿Cuál es la causa final? Dijimos que era para construir en la verdad. Foto de México. Indicadores de carencia social. El 41% de la población está en situación de pobreza, o sea, como 52 millones de personas. ¿Sí? Hay una mejora, en el 2008 eran 44 millones, ahora son 41. Ajá, ya son poquitos, 41 millones. Luego, pobreza extrema, hay 7 millones de personas que viven en 7.4% de la población en pobreza extrema, que significa que no ganan ni siquiera para vivir al día. Esa es la realidad en la que estamos. Pero fíjense, estamos hablando de construir en la verdad, ¿verdad que sí? El Banco Mundial dice, ¿dónde está la línea de pobreza? En los 4,800 pesos. El CEPAL, que dice que estamos en 5,000, pero el Coneval, nuestro heroico instituto, dice que estamos en 13,000. Estamos hablando de verdades, ¿no? De cómo vamos a innovar, ¿sí? Para construir en la verdad. ¿Cuál es la realidad?
¿Estos 13,000 o estos 5,000? La realidad, para el 56% de las personas de este país, ¿cuál es? $1.90 por día por casa, no por persona. Así vive la mitad de la población de este país. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la ventaja competitiva y los problemas sociales? Estamos hablando de empresas, de innovación, de procesos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con los problemas sociales? ¿Cuáles son los problemas sociales básicos? El impacto ambiental, el uso de la energía, agua, la salud de los empleados, seguridad, habilidades y las cadenas de suministro. Y eso pega en la productividad de la empresa. Ajá. Y todo eso tiene un espejo social. Entonces, necesito que también quiero que intenten comprender y que se lo aprendan este concepto, valor compartido, ¿sí? Que es políticas y prácticas operacionales que mejoran competitividad de la empresa, ¿sí? Y que a la vez ayudan a mejorar condiciones económicas y sociales de la comunidad donde opera. Es inmoral que alguien de una empresa gane a costa de alguien que coopera en la cadena. El valor debe crearse de manera compartida. Entonces, ¿dónde descansa este concepto? El progreso económico y el progreso social deben ser abordados usando principios enfocados en el valor. La empresa debe ser una empresa que busque el progreso económico y el progreso social. El valor es definido por los beneficios en relación con los costos, no solo por los beneficios, ¿sí? ¿Cuánto me va a costar conseguir este valor? Es diferente a, ¿tengo este beneficio? Sí, cueste lo que cueste. ¿Me explico? Entonces, las empresas casi siempre, cuando le dicen, es que te tienes que portar decente y tienes que hacer una certificación, bueno, vamos a hacerlo, pero como un tema periférico, no es el centro de mi empresa. Valor compartido significa que adentro de tu empresa, dentro de tu idea, tiene que haber una capacidad para abordar el progreso económico y social. ¿De quiénes? ¿Sí? De las comunidades en las que estás. ¿Sí? ¿Cómo puedes obtener el valor compartido? Vas a reconcebir productos y mercados. Vas a redefinir productividad en la cadena de valor y vas a permitir desarrollo de clústeres locales. ¿Qué significa? Necesitas integrarte a tu comunidad. Ese pastizal y esas vacas son de todos, sí, pero entre todos hay que preservarlos, hay que poner límites, hay que poner reglas, ¿sí? Y hay que respetarlas. Entonces, el asunto es que el valor compartido, ¿sí?, es el detonante de la próxima oleada de crecimiento e innovación. Ahí se les dejo de tarea. ¿Cuál es la mayor innovación en el sector? Lidiar con los problemas sociales. ¿Qué significa esto? Hoy están acostumbrados a ver organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro, ¿vale? Pues se acabó esa definición. No puedes decir soy una empresa con fines de lucro y no voltear hacia las cosas sociales, ¿sí? Tienes que identificar las necesidades, beneficios y males, ¿sí?, que pueden estar asociados con tus productos. Y el asunto es que las oportunidades no son estáticas, cambian y necesitas ser capaz de explorar continuamente, ¿sí?, las necesidades de la sociedad para descubrir cuáles son las oportunidades. Es un trabajo permanente. Ya no eres una empresa social o ya no eres una empresa mercantilista. Eres una empresa que genera valor compartido, ¿sí? Entonces, ahora sí, platíquenme, a la luz del valor compartido, todo esto tiene un enfoque, pues claro, me afecta en la productividad de la empresa. Si la salud de mis empleados no está correctamente valorada y protegida, pues voy a tener problemas de productividad por ausentismo, ¿sí? Cuando no tengo equipos de seguridad, cuando estoy usando agua de más, cuando estoy usando energía o sea, necesito entender el impacto ambiental. Tenemos huertas de aguacates, sí señor. ¿Cuánto bosque tiraste? No, pues no tiré bosque, lo puse porque había caña de azúcar. Todas esas evidencias tienes que guardar. ¿Cuánta agua produces y cuánta agua gastas? ¿Cómo produces agua? Pues necesitas 1 kilómetro de bosque, 1 hectárea de bosque para producir el agua para tu huerta. Pues sí, necesitas conservar ese bosque. ¿Me explico? Y es la misma empresa. Entonces, no es lo mismo el fenómeno de creación de valor compartido y los programas de responsabilidad social. Los dos son buenos, sí, y responsabilidad social es una iniciativa padrísima, sí,
pero no es lo mismo, porque el valor de la responsabilidad social es hacer el bien, y el valor compartido es que los beneficios económicos y sociales se consiguen en relación a los costos. ¿Sí? La ciudad en responsabilidad es una cuestión de filantropía y sustentabilidad, pero aquí es una integración a la comunidad. En la responsabilidad social es, si quiero, le entro. Acá, en el valor compartido, no es discrecional. No puedes no hacerlo. Te vas a morir si no lo haces. ¿Sí? El impacto de la responsabilidad social está limitado por el presupuesto que dijeron, bueno, pues sí, vamos a poner un sello de responsabilidad social, pero vamos a destinar 100 pesos por día. No, con mucho gusto. Pero en el valor compartido, todo el presupuesto de la empresa está imbuido en esta necesidad de compartir el valor. ¿Por qué? Porque es el centro de la empresa. ¿Sí? Y entonces, bueno, se supone que esto es a partir de que todos cumplimos las leyes y estándares éticos y cosas ambientales. Esto es para las personas apenas. ¿Vale? Insisto, es la llave para abrir la próxima oleada de innovación y crecimiento, el valor compartido. ¿Sí? Fíjense, reconectará el éxito de la empresa con las comunidades de maneras no percibidas. ¿Sí? Imagínense que te dicen que tú estás analizando las crecientes separaciones entre los diversos estamentos de la sociedad. ¿Sí? Si tú eres el de abajo, ¿qué opinas de que no pase esto? Y entonces, ¿vas a esperar al gobierno o vas a esperar a quién para que se resuelva? Si estás en una empresa que te ayuda con esto, ¿cuál es tu vinculación con la empresa? ¿Qué ganas te dan de quemarla? No te dan ganas de quemarla. ¿Ah? Entonces, te tienen que caer varios veintes. ¿Sí? La relación entre uno mismo y los demás es simbiótica. Dependes de ellos. Las organizaciones empresariales tienen relaciones simbióticas con su entorno social y medio ambiente, y el líder debe impulsar a los empleados a que aprendan continuamente sobre los impactos económicos y sociales y ambientales de su empresa. Todos deben saber en qué estamos trabajando y qué, porque todos participamos. ¿Sí? Y hay que cambiar el discurso en términos de innovación. Las pláticas de innovación se dan desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿cómo nos tocó a nosotros, los que nacimos hace algunos ayeres? Es que la innovación tiene barreras, y entonces siempre usamos las IS para definir las barreras de la innovación. La ignorancia, la incertidumbre y la inconsistencia son las barreras fundamentales para la innovación. ¿Cómo debe cambiar el discurso cuando estoy hablando con ustedes? Entonces, la innovación descansa en 3 incentivos. Hay que ser capaces de imaginar, de intentar y de impactar. Así es como viven ahora todos ustedes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que les quiero pedir? Piensen y levanten la mano todos los que tengan hoy un sueño. No los alcanzo a ver, perdón, pero es una mano virtual. Todos los que tengan hoy un sueño, levanten la mano. Ya la pueden bajar. Ahora, levanten la mano aquellos que están haciendo hoy algo para alcanzar ese sueño. Como estoy hablando con gente que está en la escuela, es probable que hayan dejado la mano levantada casi todos. Por eso es divertido este mundo con los jóvenes. Ustedes estando aquí y chambeando y estudiando y preguntándose por innovación, están haciendo algo hoy para alcanzar ese sueño. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Que la innovación es la licencia para soñar. Así se las dejo de tarea. ¿Y para soñar en qué? En cómo hacer que la gente que está en los ecosistemas tenga un desarrollo que no ha tenido hasta la fecha. ¿Vale? No pierdas, ¿se acuerdan de este chavito? Fue el niño que puso, sí, la película se llama El niño que domó el viento. No pierdas la capacidad que tenías cuando eras jovencito, cuando eras niño, cuando jugabas a ser astronauta. No pierdas esa capacidad de pasarte horas pensando que vas al espacio. O sea, no renuncies al mundo de las posibilidades, no pierdas capacidad de asombro, no abandones el factor sorpresa y olvídate de hacerle caso a las reglas que alguien más puso porque él quiso. ¿Vale? Es como que la plática. Me tardé un minuto más, perdón. No sé qué siga o qué haya que hacer o cómo va a ser las preguntas. 1, 2, 3. No hay preguntas. Debe haber preguntas, pero alguien está controlando, entonces quiero asumir que están clasificando los miles de preguntas.
Vamos a ver si entonces contesto por aquí, por lo del chat. A ver si puedo. A ver si encuentro. ¿Cómo convencer a la empresa privada de este concepto de valor compartido? Pues muy fácil. O lo haces o te mueres. Es así de simple. Porter, este concepto de valor compartido es de Michael Porter. Y este concepto es el darse cuenta de Porter y todos los pensadores capitalistas norteamericanos que el enfoque de empresa sin considerar su medio ambiente o la simbiosis con la gente es un error y es muy injusto. Entonces, esta creación y este regresar a los libros de Michael Porter significa eso. Señores, si no se dan cuenta que están integrados y que su relación es simbiótica con su medio, se van a morir, no van a permanecer en el tiempo. Y entonces, si tu apetito por el dinero tiene un horizonte de tiempo que quieres que sea mayor a 2 semanas, necesitas entender que trabajas con personas en un ecosistema. Por eso el concepto de socioecosistema. ¿Cómo vas a lograr que no deforesten un bosque? La gente que vive en ese bosque tiene capacidad para generar calefacción y hogar sin destruir el bosque, sí o no. La empresa tiene que enterarse de todo esto, porque la empresa necesita el agua que produce ese bosque. Entonces, si no te integras y tratas de resolver, acuérdense lo que pasó en la pradera de las vaquitas. Si trabajas de manera individual, te mueres. Entonces, es muy simple, es una cuestión de sobrevivencia. O lo haces o te mueres. ¿Vale? Ahora hay otra pregunta, dice, ¿por qué se piensa que el campo es sinónimo de pobreza y la industria riqueza? Pues porque lo ven de manera individualista. Yo presumo y me río y todos mis amigos me ven con cara de loco, de qué fumo o qué me estoy tomando, porque mi oficina, pues esa foto que vieron del volcán de Colima es una foto de una de las huertas que tenemos que está a 8 kilómetros del cráter del volcán. Esa es una de mis oficinas. Claro que no me quejo de nada. La industria tiene que ver con riqueza. Pues sí, porque tradicionalmente se asume, no sé si se acuerdan, había un caricaturista en México que ponía a los ricos y a los empresarios con un anillo con diamantes en la nariz. ¿Sí? Asumen que el industrial es el que tiene dinero. Aquí convendría hablar de conceptos como calidad de vida y nivel de vida. Nivel de vida, ¿qué es? Tener para comprarte un Mercedes-Benz y comprártelo. ¿Y nivel de vida qué es? Y calidad de vida qué es? Tener para comprarte un Mercedes y no comprártelo. No te hace falta. Es la diferencia. O sea, no porque poseo, existo y trasciendo, sino porque tu vida y tu nivel de felicidad es lo que percibes de lo que necesitas y lo que tienes, independientemente de los factores externos. ¿Verdad? Entonces, medio bolchevique este asunto, pero que espero haber contestado. No sé qué siga. Ya activó el señor Carlos Aro. Listo. Una disculpa por ahí, se estaban desactivados los micrófonos y el caso del audio. Pues, maestro Uber, le agradezco mucho su participación. En este caso, ya por el tiempo, ya se nos va a cortar la transmisión. Entonces, pues no queda más que agradecerle, pues, la verdad, su espléndida participación y sobre todo por parte del Tecnológico Nacional de México, Campus del Valle de Morelia. Le agradecemos mucho todo el trabajo que ha realizado y sobre todo la plática que nos brindó en este momento, en esta arena de economía social del evento Innovation Fest en su versión virtual Michoacán 2021. Le agradezco por todo, maestro. No, gracias a ustedes. Y ahí estamos para preguntas o lo que necesiten. Gracias. Claro que sí. Le agradezco mucho a todos los asistentes y en este momento sería todo. Cerramos la sesión y no se olviden, el día de mañana continuarán las conferencias, el ciclo de conferencias de este programa que tenemos de Innovation Fest. Michoacán, versión virtual 2021. Les agradezco mucho a todos los participantes. Buena tarde.